Pues bueno, ha habido información muy importante que ha tenido que ver sin duda con los migrantes. Esta tragedia inconmensurable que se vivió a algunos kilómetros, a 235 kilómetros de la frontera de Nuevo Laredo con los Estados Unidos hacia San Antonio, pues en donde murieron 53 personas indocumentados que iban precisamente ahí, los migrantes, ¿no? Indocumentados, no tengo ni idea, no les revisé los documentos, ¿no? Pero migrantes, por supuesto. Y también la Suprema Corte de Justicia con esta decisión en la cual le da la razón al gobierno de Joe Biden para eliminar el programa Quédate en México. Y precisamente, pues, ¿quién mejor, quién más sabe de todos estos temas? Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, a quien saludo con mucho gusto. Tonatiuh, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo, Francisco, encantado de estar contigo. Gracias por invitarme. Te agradezco mucho, por supuesto. Pues en primer lugar, mi querido Tonatiuh, el asunto de este tráiler, que es una tragedia en sí misma, que desgraciadamente ya estamos empezando a ver algunos filones de la utilización política de la misma, como es costumbre con el señor Greg Abbott. Muchas dudas, Tonatiuh, al respecto, ¿no? Da la impresión de que desde un principio tenían la intención de que perdieran la vida ahí los migrantes, demasiados kilómetros adentro de la Unión Americana como para no haber sido detectados. ¿Qué opinas de esto? Muchas dudas, Tonatiuh. Pues más allá de los detalles del caso, que son todos dramáticos y terribles, eh, lo que está mostrando pues es una punta de una experiencia, un aspecto de una práctica muy amplia del tráfico de personas y una experiencia también, un fragmento de una tragedia muy ampliada. De hecho, en la zona de la frontera México-Estados Unidos el año pasado fallecieron casi 600 personas de las registradas, migrantes, y, y en este año ya van más de 200. Entonces, en términos del dolor humano que implica esta migración, pues sí, esta tragedia suma el escenario, pero te reitero, describe una parte de ese gran drama y el otro escenario es también de un aparato que es horrendo, que es el tráfico de personas, que tiene pues grandes capacidades logísticas. Ya veo que muy continuadas desde México a Estados Unidos en el procedimiento de los trailers, pero también con redes de complicidad increíble, porque parece que nadie vio nada de ese tráiler, ni de otros muchísimos, Francisco, que transitan cotidianamente por las carreteras de México y que explican los miles de personas arribando a la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, ese cuadro tan dramático, creo que por lo menos nos retrata esos componentes que te acabo de comentar. Ahora también no sé qué opines, ¿no? De esta medida del gobernador Greg Abbott de implementar nuevos puntos de revisión, que la secretaria de Economía de nuestro país lo que dice es que es un intento también por minar las exportaciones de nuestro país. Pues son parte de la campaña del gobernador de Texas. Se están en elecciones, están utilizando los mismos criterios que dejó como ejes políticos el gobierno de Trump y la propia campaña de Trump, que estimulan racismo y xenofobia. Y entonces el gobernador de Texas no tiene ningún escrúpulo en utilizar la tragedia de migrantes para su campaña electoral y para avivar a sus electores que se mueven en este tono de segmentación y de racismo y de xenofobia, que lamentablemente no son pocos y forman parte de un ambiente político que divide a la opinión pública en Estados Unidos y que forma parte muy abierta de la disputa entre demócratas y republicanos ahora. Entonces es más un proceso de campaña y mucho menos le importa el costo económico ni la relación con México, que evidentemente es relevantísimo para Texas, pero que en la coyuntura electoral van a seguir jugando con ese margen de presión.
Claro, o sea, están jugando, como tú bien lo dices, están jugando otro juego, ¿no? No tiene nada que ver precisamente pues con los migrantes, con sus derechos e incluso con su vida, ¿no? Es correcto, están en la disputa electoral. Ahora, desde la elección de Trump, los migrantes, los mexicanos en especial, recordarás cómo nos maltrató Trump de manera horrenda, como culpables de cualquier crimen en Estados Unidos. Pero desde la campaña de Trump, el uso y la manipulación de la migración, como además amenaza la seguridad de Estados Unidos y como un discurso que estimulaba pues al supremacismo blanco y todo lo que ya vimos después en este gobierno de Trump, y que todavía su herencia está ahí viva. Entonces los republicanos siguen replicando ese discurso que fue tan exitoso para efectos electorales, pero tan dañinos para la propia legislación de Estados Unidos y para los propios valores que se supone tiene una sociedad tan plural y diversa como es ya Estados Unidos. Oye, querido Tonatiu, ¿qué significa este fallo de la Suprema Corte de Justicia para apoyar la eliminación del programa Quédate en México? Pues es una decisión muy relevante. El gobierno de Trump inventó el Quédate en México. México lo aceptó. Lamentablemente no pusimos prácticamente nada de resistencia, lo aceptamos muy rápido. Y es una medida que servía en el diseño de Trump para darle la vuelta a la propia legislación de Estados Unidos en materia de refugio. Entonces utilizaba el Quédate en México como una herramienta para que los migrantes esperaran en México la decisión del proceso judicial, que podía tomar meses o mucho más, porque además también se dedicó a obstaculizar los procesos de los jueces migratorios y los procesos se prolongaban. Entonces era una medida para evitar y cerrar el refugio en Estados Unidos. Y el hecho que se cancele, pues nos regresa al paradigma jurídico previo al 2018, y ese, pues, sin ser perfecto, es mucho más civilizado que el Quédate en México, que ha sido pues costosísimo y sobre todo violatorio de derechos de refugiados en especial, de solicitantes de refugio. ¿Esto va a incidir en el tráfico de migrantes, mi querido Tonatiu? No necesariamente. Ya ahorita estamos en una curva tan alta, tan amplia, que sería esperable que esta inercia siguiera con o sin esa decisión. Creo que es la otra gran lección de esta etapa de barreras tan drásticas que se inventó Trump, desde el muro hasta el Quédate en México y hasta el título 42, o el habernos impulsado a meter al ejército el control migratorio a través de la Guardia Nacional. Todo esto tan pesado como aparato de control, pues ha servido para nada. Entonces, los flujos migratorios han estado creciendo, especialmente los 2 últimos años han sido tremendos, y incluyendo mexicanos, por cierto, que no se nos olvide, ya volvimos a estar en el tema, y no tienen que ver necesariamente con la finura legislativa. No quiero decir que no tenga algún impacto, pero no sería el determinante central. ¿Qué es lo que va a pasar con la migración en los próximos tiempos, mi querido Tonatiuh? Porque es evidente, ¿no?, que cada día más estarán presionados estos asuntos por la elección en los Estados Unidos, la elección intermedia. Pues sí hay dos grandes procesos en tensión. El primero son los factores sociales que están determinando la salida de personas por miles de muchas regiones. Hay una crisis entre crisis regionales muy potentes, y que no tienen que ver con la política estadounidense. Pero del otro lado sí hay el juego el político electoral como una pues el margen de maniobra en donde el propio ejercicio del derecho
migratorio y de refugio de Estados Unidos se ve presionado por razones político-electorales. Entonces sí tenemos en el escenario pues esa barrera muy marcada por la política electoral, muy estrecha, pero al mismo tiempo del otro lado una oleada en movimiento tan grande que pues el resultado inevitable de los próximos meses y en futuros cercanos, si no es que cambiamos ya el mapa, pues va a seguir estas colisiones, estos choques y sobre todo tantas muertes, querido Francisco. Eso también es otro costo, además de la explotación que tienen ahí los traficantes de personas que aprovechan esta situación. Pues sí, la verdad es que el panorama no es halagüeño, mi querido Tonatiuh. Pues te mando un fuerte abrazo y como siempre te agradezco mucho que compartas con nosotros tus conceptos, mi querido Tonatiuh Guillén. Un abrazo, querido Francisco, hasta pronto. Igualmente, muchas gracias. La 1 de la tarde con 30 minutos, Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración.